Lógica y argumentación. En esta ocasión vamos a abordar ya la materia a través de los marcos de referencia teóricos. En la sesión de hoy abordaremos 3 puntos fundamentales. Primeramente, las definiciones de lógica, su clasificación en un segundo momento, en un tercer momento, la relación conocimiento y pensamiento, donde se va a desprender la idea y el concepto, y finalmente terminaremos con el juicio. Desde el punto de vista etimológico, la palabra lógica viene del término griego logos. Logos, que significa pensamiento o bien razón. Esta palabra tiene una denotación muy específica, dado que tiene diferentes matices dependiendo de los ángulos de su análisis. Desde el punto de vista de la lógica, es hablar de la razón y el pensamiento, por lo que de ahí se va a desprender la definición etimológica que, a diferencia de otras dimensiones, es muy precisa para poder determinar el ámbito de la lógica. Y podemos decir que es la ciencia que estudia la estructura del pensamiento y la validez de los razonamientos. A nivel de la definición nos va a abordar el gran campo de esta disciplina. De ahí que a través del tiempo la lógica se va a clasificar. Entendemos por la lógica natural como aquella capacidad, esa aptitud que posee todo ser humano en mayor o menor grado. Esta lógica natural, todos nosotros la poseemos, y a través de nuestro proceso de desarrollo se van consolidando esos principios naturales. Tendremos también la lógica formal, que va a estudiar las leyes para que nuestro pensamiento sea correcto. Sabemos perfectamente que a través de la enunciación lógica hay enunciaciones correctas, pero no verdaderas. ¿Qué queremos decir? Que lo correcto va a implicar el nivel formal, mientras que cuando trascendemos el nivel formal para identificarlo con la naturaleza, estaremos dentro de lo verdadero. Por eso, la lógica material va a establecer las condiciones para que el pensamiento sea verdadero. Finalmente, en la clasificación y en el estudio de la lógica, encontraremos la lógica científica, que va a aportar a todos los conocimientos la base fundamental para su sostenimiento. Por lo tanto, va a fundamentar el conocimiento científico a través de la demostración, a través de la validación, a través de las causas en las cuales existe el error para poder evitarlo.
La lógica entonces es parte fundamental de la ciencia, porque va a aportar todo esto como es evitar el error y el conocimiento objetivo. Una vez que tenemos el planteamiento de la clasificación de la lógica, veremos, dado que su campo de estudio es el pensamiento y la razón, estableceremos las diferencias entre el conocer y el pensar. Cuando se da el conocimiento, es un proceso a través del cual se interrelacionan sujeto y objeto. Para conocer, existe el sujeto pensante, cuyo objetivo es identificar las características del objeto. Cuando así se da este primer proceso, estamos a nivel del conocimiento. Cuando es el producto final de esa relación sujeto-objeto, entonces se da el pensar. Por eso se dice que el pensamiento es el resultado de la interrelación entre el sujeto y objeto. El conocimiento es primero. Cuando ya se da la aprehensión, entonces podemos decir que estamos incursionando en el nivel del pensamiento. Los que han estudiado este proceso establecen que hay diferentes operaciones mentales. La primera es considerada la idea y el concepto, que son términos semejantes en el plano de la lógica. ¿Qué características tiene la idea y el concepto? Pues que son la representación mental del objeto, pero esta representación mental del objeto no se da si no tenemos la expresión lingüística. La expresión lingüística es la representación mental del objeto. Cuando así se da, entonces estamos a nivel del concepto. Si yo me encuentro frente a una realidad y una vez que la percibo, puedo expresar sus características a través del lenguaje, entonces estoy en esta primera operación mental. Y puede ser el término libro o el término árbol, dependiendo de la experiencia en la cual el sujeto se encuentre. Una vez establecidas las características de la idea, veremos que los que han estudiado la lógica clasifican las ideas por su origen y entonces pueden ser ideas innatas y arbitrarias, por su extensión, universales y particulares, por su comprensión, concretas y abstractas, por su relación, contradictorias y contrarias. Vamos a ubicar la primera clasificación por su origen. Una de las grandes aportaciones de la cultura griega a través de la filosofía es la gran aportación de Platón. Con este filósofo aparece la tesis de que las ideas son innatas. Quiere decir que aparecen desde nuestro nacimiento. Posteriormente viene la impugnación lingüística que establece que todas las ideas son arbitrarias. ¿Qué quiere decir? Que son impuestas por una convención. Y parte de la tesis lingüística que todos los signos lingüísticos, una de sus grandes características es que son impuestos por
los hablantes, por la comunidad de hablantes. En función de ello, todas las ideas son arbitrarias. Se nos han impuesto a la razón. Tenemos entonces aquí ya la clasificación por su origen. Por su extensión, tendremos ideas universales que se aplican a todos los seres de la misma especie, como puede ser la idea de hombre, pero también existen las ideas particulares que se desprenden de lo universal. Una idea o un concepto particular puede ser Pedro, que se desprende de lo universal, que es hombre. Por su comprensión, tendremos ideas concretas e ideas abstractas. Las ideas concretas, su contenido es identificable en la realidad. En cambio, las ideas abstractas se fugan de la realidad porque son comprensibles únicamente por la inteligencia. Es lo que la gramática llama los sustantivos abstractos. Tenemos como un sustantivo abstracto la justicia, la incredulidad, la pobreza. Son entes lingüísticos que son comprensibles por la inteligencia. De ahí entonces que estamos dentro de las ideas abstractas. Finalmente, veremos la clasificación de las ideas por su relación, y aquí vamos a ubicar ideas contradictorias e ideas contrarias. ¿Qué características tiene una? ¿Qué características tiene la otra? Las ideas contrarias son aquellas que se oponen entre sí, de tal manera que semánticamente son opuestas. Puede considerarse los antónimos dentro de las ideas contrarias, a tal grado que podemos tener el término justo e injusto como ideas contrarias, y se denominan contradictorias cuando estas ideas contrarias son utilizadas de manera indiscriminada en el discurso. Es decir, si a través del planteamiento yo comienzo estableciendo el término justo y luego rechazo lo justo para trabajar lo injusto, estoy dentro del nivel de la contradicción. Las ideas entonces son las representaciones de los objetos a través del lenguaje. Una vez que tenemos las ideas, esas ideas no se pueden comunicar de manera aislada, de tal suerte que la segunda operación mental del planteamiento, la segunda operación mental viene siendo el juicio. El objeto es conocido y se puede presentar a través de la enunciación. No nada más establecer la palabra aislada, sino ya cuando establecemos nosotros el juicio, lo presentamos a través de la enunciación, a través del enunciado unimembre, y entonces estamos hablando de un pensamiento elemental, o bien a través de un enunciado bimembre o de una oración simple o compuesta, y entonces ya estamos dentro del nivel complejo del pensamiento que está arropado en el término el juicio. ¿Qué podemos decir finalmente? Que la lógica es la disciplina que se va a encargar del pensamiento y la razón. Argumentaciones correctas y argumentaciones verdaderas. Vimos
también la diferencia entre conocimiento y pensamiento, la primera operación mental que es la idea y el concepto, su clasificación, y cerramos con el juicio, donde el objeto es conocido a través de la enunciación.